Entonces estamos entrando a una etapa muy especial en donde 3 semanas más estaremos lidiando con o trabajando prácticamente con una sobredosis, por decirlo así, o una fuerza eléctrica mucho más fuerte que nos va a sacar lo que nosotros no lo podemos hacer porque está escondido, amado. Sabemos que el enemigo dice que trabaja agazapado, ¿no? Trabaja agazapado en el sentido de que te va de a poco, ¿no? Tratando de engañarte para luego sacarte de la vida espiritual, de la voluntad de Dios y hacerte perder los tiempos que llevas caminando en obediencia. Ya sabemos que cómo crecimos, cómo avanzamos en victoria por medio de la obediencia, no hay otra manera. No es por cantar bonito, ni por hablar en lengua, ni por danzar, ni pues tú, si eso hay que hacerlo, gloria a Dios, nadie te dice que no lo hagas, es muy necesario, Dios te va a usar y la gloria es de Dios. Pero el tema aquí de estas 3 semanas es, o se puede considerar como una energía de juicio, pero en realidad lo que está ocurriendo, y es según lo que lo explican los secretos del cielo, Apocalipsis 22, ¿no? Cada mes su fruto, es que estas emociones y estos intelectos tienen una acción. O sea, cuando tú te emocionas y piensas y luego tú actúas, eso son dimensiones que trabajan, pueden ser capas, ¿no? Que están entre el Sol, la Luna y la Tierra. Y a no ser por estas capas que nos protegen de esta luz, los quemaríamos en un instante. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, recuerda que estamos caminando en 10 dimensiones. Entonces, tenemos que preocuparnos cómo trabaja este templo. Aprender a manejar esta máquina, ¿ya? Igual como un auto. Hay una cosa que se le llama, ¿no? Capa de ozono. Y esto lo genera el mismo planeta. Y es un delicado equilibrio entre la emisión de gases de efecto invernadero. Cuando hay un exceso de esa cantidad de gases de efecto invernadero, sube la temperatura, aparentemente, por una cuestión física. Entonces decimos que en los últimos 50, 60 años, el uso de una serie de productos que mayormente tienen que ver con la vanidad, terminaron dañando la capa de ozono. Y qué casualidad, ¿no? Justo lo que terminó dañando la capa de ozono son pinturas, desodorantes y un montón de productos y cosas que tienen que ver con el embellecimiento. La cual es raro porque esta dimensión que vamos a trabajar tiene que ver con la belleza, la hermosura que Dios pone, ¿no? Tiene que ver con el cuidado que tú le das a tu templo, donde tú lo pones bello, ¿no? Y donde tiene que iluminar, donde tiene que ser el faro. El tema que este deseo de embellecimiento que tiene esta última sociedad en la que nos toca vivir, no pasa por un embellecimiento de crear un balance entre el dar y el recibir, sino pasa por alimentar la belleza física, que es contrario a la belleza espiritual. La cosa es que si no está esta capa de ozono, obviamente sube la temperatura, ¿no? Y nos queman los rayos ultravioleta. Algo que en realidad debería ser, y habíamos dicho, que el espectro infrarrojo a ultravioleta tiene una máxima vibración de amor. Termina quemándonos el amor porque no tenemos un escudo de protección que es la emoción evolucionada. Es decir, el amor que se supone que es algo genial te termina siendo mal.
el pensamiento divino termina generándote problemas en lugar de arreglar todo. ¿Por qué? ¿Qué hace una cantidad de dinero? ¿Qué hace una cantidad de salud? ¿Qué hace una persona que está jovialmente sana? Muchas personas que logran fama, ¿no? En televisión, cantando, jugando al deporte, lo que sea, reciben muchos recursos económicos y obviamente como son jóvenes no tienen la madurez de saberlo manejar, con lo cual terminan arruinándose sus vidas con lo que toda la gente quiere. Por eso mucha gente cuando dice, no, ahora voy a empezar a ayunar, ahora voy a empezar a orar, ahora voy a empezar a hacer esto, voy a hacer un proyecto, voy a hacer una cosa, voy a hacer esta otra, para Dios, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque yo dije la otra vez que por qué llegan puros enfermos a la iglesia, por qué no llegan los sanos, por qué no llegan los felices, por qué no llegan los enamorados, por qué no llegan los que están bien. Y parece una contradicción, ¿no? Porque mucha gente te dirá, no, porque esto no es para la gente sana, sino para la gente enferma. Sí, pero ¿qué hace la gente cuando se sana? ¿Qué hace la gente cuando recibe restauración y cuando recibe la bendición material? ¿Qué es lo que hace? Se va al mundo otra vez y ahí se revienta, porque no sabe hacer y no sabe ser buen administrador. En todas las áreas, amados, se revienta en la salud, en la finanza, en las relaciones, en todo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Por esto, amado. Por el intelecto, la emoción y la acción. Todos piensan que eso, lo que veníamos hablando, es lo que te mejora la vida. Mas ello se les termina arruinando la vida. Y la verdad es que ellos solo tuvieron mala suerte, porque la mayoría de nosotros obviamente nos arruinaría la vida si realmente tuviéramos muchas bendiciones. Esa es la razón por la cual hoy no tenemos. Cuando estemos listos emocionalmente vamos a poder tener lo que sea que querramos. Y esto no tiene nada que ver que tú tengas trabajo, que tengas un auto, un camión, una casa. Esto no tiene nada que ver con que la gente tiene trabajo, porque la verdad, amado, que usted empieza a ver cómo están los trabajadores, están todos endeudados, están todos esclavizados, y trabajan y no terminan nunca de pagar sus deudas. Y ahí están en un bucle de nunca acabar. La cosa entonces es que también es importante repetirlo, es que nosotros vamos a experimentar lo que nunca hemos experimentado en todas las áreas, en el amor, en la salud, en lo que es lo material, ¿ya? Así que lo que tienes, lo que Dios te ha dado ahora, no es nada por lo que vas a tener. Yo sé, amado, que en la parte religiosa, con todo esto que está viniendo, ¿no? Y con todo lo que va a venir, que esto todo se tiene que reorganizar, porque verdaderamente está todo cambiado, y usted sabe que para hacer un ajuste, te ve que al motor tienen que sacarlo, darlo vuelta, lavarlo, limpiarlo, hacer todo nuevo. A nuestro templo tiene que pasar lo mismo, y a este planeta, ¿qué es lo que le va a pasar? Por eso muchos países se van a fusionar, porque no está como debería estar. Los tiempos están cambiados, los horarios están cambiados, las semanas están cambiadas, o sea, está todo cambiado, amado. Estamos caminando hacia atrás, no hacia adelante. Y por eso se ha parado el planeta, se ha parado los tiempos, se han parado todo, para poder reajustar todo y empezar a caminar como debe ser. Porque lo estamos preparando para la venida del Señor, ¿o no? Porque así como está y como estamos, ni de coña, amado, los vamos a ir. Pero no podemos estar esperando que sin hacer nada. Tenemos que estar haciendo cosas. La cosa es que estas 3 semanas hay un intento de purificarnos en el propósito. Es decir, que esto nos deja expuestos directamente a la luz del sol. O sea, es como decimos, ¿no? Caracol, caracol, saca tu cachito al sol. Los vamos a desaparasitar, como decimos por ahí, ¿no? ¿Eso es malo? No. ¿Es bueno? Tampoco.
si no es perfecto. Entonces, ¿de qué se trata la perfección de estas 3 semanas? Este es un sistema temporal que representa los 7 días de la creación o los 6 días del trabajo en la creación. Y por ende representa el tiempo en donde desaparece la misericordia del espacio entre la causa y el efecto. O sea, esto va a tener un efecto inmediato. ¿Cómo se llama el espacio que hay entre la causa y el efecto? Tiempo. La definición que en los secretos del cielo le han dado a esto del tiempo no es hora, no es minuto, no es segundo, no es día. Es el espacio que hay entre una causa y un efecto. Y durante estas 3 semanas hay que tener, si usted le pregunta a alguien que muchas veces están anunciando que viene el anticristo, que viene el diablo, que viene el chupacabra, entonces la gente tiene que estar ahí con miedo, clamando, orando, llorando, y cualquier líder que no entiende estas cosas le estaría diciendo que tiene que estar orando. Tampoco es malo, o sea, tiene que estar haciendo eso. Y yo les digo, hay que estar trabajando el ser interior, pero no con miedo, ni con temor, sino que hay que cambiar la alegría, las lágrimas con alegría, y tenemos que cambiar la enfermedad por sanidad. Entonces muchas veces te dicen, ¿y qué tenemos que hacer? Quizás a lo mejor no hacer nada, orar, estar ahí cabizbajo, tratar de no sacar la cabeza para que no te la corten. ¿Por qué? Porque en realidad desaparece el tiempo que te puede servir como indicador para mostrarte que eso que estás haciendo, lo estás haciendo por una razón egoísta y no altruista. Por otro lado, los sabios del árbol de la vida dicen que esta semana son las semanas que tenemos que hacer por los demás. Pero hay que prestar mucha atención en la intención con lo que le estás haciendo. El por qué uno está haciendo lo que haces. Porque si es una razón egoísta, la consecuencia va a ser rápida. Y generalmente la consecuencia durante estas 3 semanas son destructivas. Por eso que los templos de Jerusalén fueron destruidos en esta semana. ¿Y tenían que ser destruidos? Sí, seguro, amado, porque ya hemos visto que el templo son las 2 cortezas que teníamos del neocortes, y que teníamos que empezar a trabajar el último humano del ser de luz, ¿no? Entonces tenemos que saber, entonces los primeros 10 días son muy propicias para destruir cosas, y no es que lo que se destruye no tenía que ser destruido, pero resulta que nunca siempre estamos listos para destruirlo. Y cuando uno no está listo para ver algo desaparecer de lo que uno tiene, en esos apegos, pone en riesgo tu estabilidad emocional para el resto del año y de los momentos, y al final después te das cuenta que eso que se destruyó es porque ya no se necesitaba. Entonces, amado, tenemos que sacar lo obsoleto, tenemos que ir cambiándonos de piel, por decirlo de una manera, ¿no? Cambiándonos nuevos ropajes, cambiando nuestra manera de ver y de percibir las cosas. Ya, porque si sigues tú igual como estabas antes, entonces significa que vas a tener muchos problemas, porque ya no podemos vivir de lo que hacíamos antes, de lo que el tiempo estaba haciendo, sino que ahora vienen nuevas cosas y tenemos que trabajar. Yo les dije que también venían nuevos desafíos, entonces hay que prepararse para eso, ¿no? Entonces, como el tiempo desaparece,
Esto puede servir como indicador para mostrarte que eso que estás haciendo lo estás haciendo por una razón egoísta, no altruista. Es importante, amado, entender que en estos 3 meses negativos, ¿no? Que ya hemos hablado de eso, es donde los dos templos se destruyeron en Jerusalén. Fueron destruidos en este tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué no se puede destruir el tuyo? Ya si nosotros somos templo, ¿por qué no se puede destruir? O sea, ¿por qué no se puede algo salir mal, fracasar? Algo va a salir mal, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que los dos templos de Jerusalén se destruyeron en este tiempo y en estos meses malos? ¿Cómo vas a pensar tú que no te va a pasar nada porque eres tú? Muchas veces empezamos a cubrirnos la sangre, ¿no? Que rompo toda maldición y todo eso, amado. Y lo empezamos a esconder, ¿no? Como cobarde. No, lo que pasa es que ahora tienes que pelear, tienes que confrontar y tienes que estar perfeccionando tu templo. Esa es la idea. Eso es lo que hay que hacer ahora. Ahora, ¿estos templos tenían que ser destruidos? Seguro que sí. Seguro que sí que tenían que ser destruidos. Porque hay cosas que nosotros no queremos dejar. Y como bien decimos, ¿no? Muchas veces se destruye la vida espiritual, ya no se ora, ya no se busca a Dios, ya no se cumple, ya no queremos escuchar, lo afanamos, ¿no? O sea, sacrificamos lo espiritual por lo material, por los afanes, por lo que yo creo, por lo que yo siento y por lo que yo o a mí me enseñaron, ¿no? Entonces eso no puede ser. Por eso estamos hablando de estas cosas, para que aprendas a perfeccionarte y que se destruya lo que se tenga que destruir para perfeccionar el templo. Que tú no seas no y tú sí seas sí. Que a veces decimos sí y luego decimos no. Entonces estamos en eso, ¿ya? Y no podemos andar en dos aguas. Tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer tenemos que hacerlo para el reino de Dios. Entonces, de esto estamos hablando, ¿ya? Normalmente nunca estamos listos para destruir lo que lo hace mal, los que nos saca de la visión, lo que nos hace enfriarnos, por decirlo así, lo que nos hace detenernos, ¿no? En el año es muy difícil hacer eso, lo costará mucho más, o se hace con dolor, ¿no? Con pruebas grandes, amado. Y no significa que Dios te está probando para que después los pongamos orgullosos y digamos que Dios me probó, ¿no? Porque soy hijo de Dios. O sea, vamos aceptando lo que no deberíamos decir o hacer para justificarnos en todo momento y creernos que somos aprobados por Dios, cuando realmente en la palabra de Dios dice que antes de el quebrantamiento viene la altivez y antes de la honra viene el padecimiento. Entonces tenemos que saber discernir qué clase de padecimiento tenemos y qué clase de prueba tenemos. Yo siempre le digo a la gente, ¿no? Que si usted se da cuenta que está siendo probado y tiene problemas y todo le está yendo mal porque usted se ve que no está haciendo lo que a Dios le agrada, entonces salga rápido porque estaría luchando con Dios. Y si usted ve que está padeciendo porque pronto va a ser honrada, entonces siga perfeccionándose, siga haciendo, aunque no entienda todo, siga haciendo lo que a Dios le agrada, porque eso es bueno para Dios. Entonces, muchas veces estos apegos que nosotros tenemos que no los podemos dejar,
pone en riesgo tu estabilidad emocional para el resto del año. Y al final de cuentas, que eso que se destruyó es porque ya no lo necesitabas. En todo caso, siempre hay forma, y aquí nos estamos dando cuenta, menos dolorosa, para hacer las cosas, la cual esta es una advertencia para estas últimas 3 semanas que quedan. Esto es importante entenderlo, amado, porque Dios no te quiere destruir, Dios no te quiere probar tanto, ¿ya? Pero cada prueba, cada proceso que pasamos, mientras más rápido lo pasamos, mejor. Y cuando uno está enamorado, amado, ni cuenta se da que estuvo probado. Porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero hay gente que no está enamorada de Dios. Está enamorado humanamente de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de su casa, de sus bienes, de su trabajo, de sus nietos. De eso está más enamorado, amado. Pero bien claro dijo Jesús, ¿no? El que no deja todo, el que no renuncia a todo, el que no deja padre, madre, hijo, casa, esposa, esposo, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y discípulos de Jesús hay muy poco, amado, muy poco. Y esto, claro, lo usan para solamente hacernos servir en la religiosidad, ¿no? Para que trabajemos los dones, talentos y los creamos que lo sabemos, que hacemos todo, pero que no estamos haciendo nada, porque todo lo hacemos porque Dios lo ha mandado. Y ya no somos protagonistas, sino somos discípulos, somos alumnos o somos personas que estamos obedeciendo. Pero no estamos siendo protagonistas. Y lo que Dios quiere ahora son protagonistas. Protagonistas. Ya no quiere más esclavos, no quiere más religiosos, no quiere más gente que sigue, que adora, sino gente responsable. Gente que entienda lo que está haciendo y gente que sea madura emocional y espiritualmente. Entonces, amado, quiero que lo entienda que esto lo estamos hablando para que usted lo haga y para que tome en serio y que usted se dé cuenta que lo estamos diciendo y le estamos hablando de antes de tiempo para que usted lo haga rapidísimo y aproveche estas 3 semanas, no para perder el tiempo, sino para aprovecharlo al máximo. Cuando uno entrega una instrucción, cuando uno entrega una instrucción o una información de valor, realmente, amado, eso hay que tomarlo muy en cuenta, que genera y disipa cualquier tipo de oscuridad y de cosas que estamos hablando, ¿vale? Y aquí, amado, quiero explicarte algo muy bonito. En Los Secretos del Cielo habla de estos 3 meses malos, que en realidad no, ahora entendemos que son 3 meses donde la madre de Moisés escondió a Moisés para que no lo destruyera, el faraón no lo matara, ¿no? Porque había una ley, un edicto, de que todo niño varón que naciera, que se le tirara al río Nilo y que muriera. ¿Ah? Por cuanto ya los brujos, los magos habían pronosticado que iban a nacer un rey, un salvador, ¿no? Que iba a salvar al pueblo de la esclavitud. Entonces, estos 3 meses fue escondido Moisés, ¿ya? Lo bonito de esto, amado, que cuando decimos malo, por el lenguaje tan malo, o sea, tan de bajo nivel que tenemos, ahora tenemos que entender que cuando dice malo, no está hablando de maldad. No eran los 3 meses de maldad, de pecado, de cosas malas, ¿me entiende? Si usted entiende ahora con más calma y piensa lo que le estoy diciendo, se va a dar cuenta, igual como lo dimos cuenta nosotros, en cual dice claramente que por el adicto que había en el faraón,
de que murieran todos los niños varones cuando nacieran, Moisés cuando nació fue escondido 3 meses. Ahora, si él fue escondido 3 meses, ¿fue malo o bueno que lo escondieran? O sea, lo malo, ¿para qué sirvió? Para sacar algo bueno que Moisés iba a hacer, porque tenía que vivir, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos malo, en realidad está diciendo como algo que está dormido, como una transición hacia lo mejor, ¿ya? Hacia la perfección. Que si nosotros hacemos algo es porque los vamos a perfeccionar. Entonces no es malo, es bueno. Y tenemos que entenderlo de esta manera para que lo podamos hacer. Porque claro, nuestra mente como trabaja con los dos cerebros, el del dual, el del sí y el no, y el de la intuición, que creemos que así será, entonces tenemos que ponernos en equilibrio y decir, esto es bueno para mí, entonces tengo que hacerlo porque me va a servir. Y eso nos ayudará a que nuestro organismo se prepare para hacer lo que se nos está diciendo por esta información de valor que nosotros estamos entregando. Entonces ahora estamos entendiendo por qué decimos información de valor. Ahora entendemos por qué cuando hablamos de cosas importantes usted tiene que ponerse serio, porque esto nos ayuda a prepararnos para crecer y madurar. De lo contrario, no podríamos entender lo que no entendemos, ¿ya? Entonces, esta energía o este poder al cual decimos que era malo, que salió de la negatividad, salió para darnos más poder si nosotros lo confrontamos. Pero si no lo confrontamos, nos va a traer muchos problemas. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo ahora podemos darnos cuenta de cosas que antes no entendía. Entonces, esta luz o esta energía que es soltada en estas 3 semanas, porque es propicio para hacer este trabajo, nos ayudará a sacar esos apegos que en otra área, en otros días del año no podríamos hacerlo, por cuanto no está esta energía mala, porque el trabajo malo le pertenece a la negatividad y las cosas buenas le pertenecen al reino. Ya usted se dará cuenta sola cuando sean energías buenas y sean energías malas. Ya eso lo vamos también, se los vamos a enseñar. Entonces nosotros tenemos que transmutar esa energía mala para que saquemos de eso malo, saquemos lo bueno que viene. Por ejemplo, una naranja. No te la puedes comer entera, con cáscara y todo. A veces lo podemos hacer, yo me he comido hasta la cáscara porque es tan rica, ¿no? Cuando están bien dulcecitas y todo, yo me como la cáscara. O una manzana, tú te comes la cáscara y muchas veces dejamos las pepitas que van al medio. A veces yo también me las como porque las semillas también son importantes. Pero ahora si viene una nuez que viene dentro de una cáscara muy dura, tú no te la puedes comer. Pero sabes que adentro hay algo rico. Igualmente de un coco, de una piña, de un plátano. Esa es la idea, amado. Esa es la idea. En lo malo viene escondido algo. Ahora, no hay que hacer algo malo para que nosotros podamos decir que era bueno. Porque ya hemos entendido que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Todo eso tiene una inteligencia, una sabiduría escondida ahí. Entonces, en esto quiero que pongas mucha atención para que lo entiendas a cabalidad y tú puedas
más allá de recibir esta información de valor, tú puedas sentirte contenta con lo que vas a hacer. Porque eso es lo otro. No es que yo no tengo ganas, es que no siento, hay gente ni que ni a palo se mueven, amado. Son unas capas de hielo, amado, que no se mueven por nada. O sea, cuando tú entiendes esto, entonces tú tienes que hacer las cosas de tal manera que sean buenas para ti y que lo hagas con alegría y gozo. Por eso dice que en las pruebas tenemos que pasarlas con gozo. Pero no podemos hacer cosas malas y después vivir con gozo, porque todo trae una consecuencia, ¿ya? Por eso está lo bueno y lo malo. Pero hay que saber, por eso estamos caminando en el tiempo de Dios, para que podamos entender realmente qué es lo que tenemos que hacer en el día a día. Y estas 3 semanas, la emoción estará desprotegida. Entonces te va a parecer como que te están queriendo obligar, te están queriendo agredir, o que no, o que las cosas que recibiste o hablaste o tuviste algún problema no te la tomaron en cuenta. A mí me han dicho, en un principio, pastor, no entendía, pero luego voy entendiendo. Eso es bueno y tampoco es muy bueno, pero para el crecimiento de la persona eso es bueno, porque claro, no podemos entender todo, pero si vamos a una guerra y tú tienes que tomar tu fusil y disparar a tu enemigo, entonces no sé cómo lo vas a hacer. Por eso la Biblia dice, mejor es creer que dudar, ¿ya? Es mejor hacer y que no después digas que no supe, que no sé qué, no sé cómo. No, porque eso, ahí está el mayor problema de la gente. La gente no quiere hacer cosas y la hace y después se arrepiente porque no la hizo con entendimiento. Entonces hacen las cosas para el mundo creyendo que la están haciendo bien mientras estás disgustando a las cosas de Dios. Pero si tú entiendes y haces lo que a Dios le agrada, entonces todo lo que hagas te hará feliz. Estarás con gozo y con alegría. Eso es como estar enamorado, ¿no?, de Dios. Como cuando Dios te entrega ese amor verdadero, en que no te interesa si lo demás está mal o bien. Tú lo ves bien. Y eso es lo que interesa. Unos recibirán la recompensa para bien y otros lo recibirán su recompensa para mal. Pero yo te recomiendo que estés haciendo lo que a Dios le agrada para que tus vidas sean alargadas, para que tú te sientas amada, te sientas honrada, honrado, y para que tú puedas vivir en esta vida sabiamente. Sabiamente. Entonces vamos a estar más propensos a tener una debilidad emocional, y al saberlo sirve para que te puedas dar cuenta, porque te lo va a mostrar Dios con amor, lo que realmente eres, lo que realmente haces y lo que realmente tienes que sacar. A veces se saca con dolor, ¿no? Por eso te digo, a veces antes de la honra viene el padecimiento y antes de la caída viene la altivez. Entonces, estas cosas de no saber qué lo que es cada cual nos lleva a pensar que todo lo malo que a Dios le agrada, entonces lo está probando porque tenemos que ser probados, porque tenemos que ser probados como hijos de Dios, y así te van metiendo fortalezas que no tienen nada que ver con la verdadera vida espiritual. Ya con esto estoy terminando, amado, esta gran información de valor con respecto al templo y a cómo debe proceder.
quiero que pongan mucha atención a lo que estamos entregando, porque esto tiene que ver mucho con la honra de aquel que Dios pone por delante. ¿Ya? Aquí voy a tener que decirlo de esta manera, amado. Aquí muchos van a sentirse identificados, aquellos que realmente vean y escuchen este mensaje, esta información de valor, pero hay que ponerle un peso ya de responsabilidad, de vivencia, de caminar y de saber que sí, a pesar de todo, en la obediencia, ¿ya? No en los porrazos, ni en las pruebas, ni en el desierto. No, no, sino que en la obediencia, a pesar de que te tuviste problemas, tuviste dificultad, siempre tu pensamiento fue fiel. Siempre, siempre buscaste lo que a Dios le agradaba, ¿ya? Y esto tengo que ser tajante en decírtelo para que no se meta cualquier persona que ha sido probada por desobediencia y crea que después Dios la probó porque era hija de Dios o hijo de Dios, entonces ahora se siente más orgullosa y son más religiosas de lo que eran antes. No. Y aquí quiero hablarte con esta historia de Balac que contrata a Bilam para maldecir al pueblo de Israel. Un hechicero poderoso, amado, porque hablaba con Dios también. Esto es algo sorprendente porque cuando lo contrataron, Balac, para que maldijera al pueblo de Israel, le dijo, esperen, voy a orar, voy a ir a rezar y mañana le doy respuesta. Entonces le preguntó a Dios si realmente podía maldecir al pueblo. Dios le dijo que no porque era ese pueblo era de él, o sea, ese pueblo estaba guardado, que no lo podía maldecir. Entonces, como claro, no iba a obedecer, ¿no? Porque él como le iban a pagar, entonces cualquier cosa da lo mismo, porque eso se llama corrupción, ¿no? Cuando cualquier cosa da lo mismo, ¿no? Y te vendes fácil y total, no, amado. Este hechicero, cada vez que abre la boca para maldecir al pueblo de Israel, termina bendiciéndolo. Y no lo logra hacer porque esta gente, este pueblo que venía en el desierto, tenía un gran mérito. Y este pueblo era salvado gracias al mérito de Moisés. Y Moisés no es que era un hombre religioso y que oraba y rezaba mucho. Era un ser que conocía los secretos del cielo, amado, de una manera real y verdadera. Y que si ustedes escudriñan y buscan y profundizan en esta historia de Moisés, se van a dar cuenta que Moisés no era cualquier cosa. Moisés, aunque era el líder y todo, el que la llevaba, porque fue un guerrero, ¿no? Porque peleó con el faraón, hizo guerra después cuando se fue al desierto, se metió a las milicias en Etiopía, ¿no? Después se levantó como líder y hizo una revolución hasta que le quitó el puesto al rey de Etiopía, quedó con el país de Etiopía y se casó o se juntó con la hija del sacerdote de los etíopes. Pero Moisés nunca cuestionó la orden de Dios, porque él sabía lo que era una orden, ¿no? De eso estamos hablando. Entonces, si ustedes se profundizan en esta historia de Moisés, se van a dar cuenta que realmente Moisés era como Dios dijo, ¿no? Dios de vivos, Dios de vivos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y también podríamos agregar, ¿no? Dios no es Dios de la religión, no es Dios de esclavos, no es Dios de los ignorantes y no es Dios de la religiosidad. Esto es en mi opinión personal. Entonces la idea de Bilam o de Balaam, ¿no?
Claro, y le dicen, esperen hasta mañana y le contesto. Entonces él fue a rezarle a Dios si tenía permiso o no, a saber si ellos estaban débiles o no. Pero igual acepta el trabajo porque le van a pagar un montón de dinero para, para hacer que maldiga al pueblo de Israel. Y recuerde que cuando uno dice pueblo de Israel, ya cuidado con las películas. Ya, porque no estamos hablando de películas, amado. No estamos hablando de las películas hollywoodenses y de todos los años que lo meten en la misma historia y el mismo cuento. Estamos hablando del pueblo de Israel, la Israel espiritual, ¿ya? Que pareciera que el pueblo de Israel es aquel que está ahí matando gente y que viven tomando sangre y haciendo atrocidades y creemos que ese es el pueblo de Israel. No, amado. Estamos muy equivocados en eso, porque la palabra no es terrenal. No tiene nada que ver con lo que está pasando. Estamos hablando del pueblo de Israel, de la Israel espiritual, en la que realmente la que Dios está tratando de enseñarle y de ayudarle para que puedan salir airosos. Y salieron airosos, amado, en todas las cosas. Como bien dice, ¿no? Para el que cree todo es posible. Si tú crees verás la gloria de Dios. ¿Y cuántas promesas más hay? Entonces, cada vez que este hechicero, Balaam, quiere decir una maldición, le sale una bendición. Entonces va Obalak, le dice, no sigas, porque me estás haciendo mal lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, este hechicero, Balaam, le dice, yo no pude y no puedo maldecirlo porque están protegidos, pero tienes que buscar entre ellos alguno que pierda esa unión entre el cielo y la tierra, que cuando se desconecten de lo espiritual y solamente se dediquen a lo religioso, eso hará efectivo, hará que esas personas se desconecten de su capacidad de precipitar y de manifestar. Este Balaam le dijo una cosa poderosísima, que como dije, que nosotros tenemos que tomarla para poner mucha atención. Lo que él estaba diciendo, que hay dos formas de destruir al pueblo de Israel. Uno es el dinero y el otro es la intimidad. Por eso esto, por eso el afán, pues, amado, el afán y lo otro tiene que ver con el alma gemela. Dos cosas importantes que tienen que ver con la intimidad y con el dinero, con la finanza. Si tú quieres ver a una persona mal, quítale la finanza y vas a ver cómo va a andar. Si tú quieres ver mal a una persona, que se junte con cualquier persona y vas a ver cómo va a andar esa persona. Estas son las dos cosas, amado, y dos temas tan profundos que no se hablan ni en la iglesia ni en la religión porque no tienen ni idea. La mujer en la religión espera y espera casarse con esa persona que le dicen que ojalá sea cristiano para que sea de bendición, ¿no? Y entonces para que te honre, ¿ya? Porque creen que el hombre va a honrar a la mujer. Pero hemos entendido que nosotros primero tenemos que buscar, cuando nosotros decimos primero,
tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, estamos diciendo que no cuando tú llegues ya separado, casado, con hijo y reventado a la casa de oración. No estamos hablando de esa clase de gente, amado, porque de ahí que comience una restauración y bla, 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 bla. La mayoría de la gente después del bautismo ya se va al mundo, ¿ya? Porque la gente lo que más va a buscar a la iglesia va a que Dios le arregle sus problemas, ¿ya? Esto, amado, tiene que ver con el principio desde pequeño que tú vayas preparando, enseñando a tus hijos eso, para que el día de mañana encuentre a esa alma gemela y también pueda tener la finanza, no como que la anda buscando, ¿no? Porque hay gente que busca la finanza, amado, y son buenos para trabajar y tienen un turno, tienen dos turnos y tienen un auto, pero tienen una camioneta, después una camioneta, y quieren tener una micro, después un bus, después así, amado. O sea, nunca terminan de saber qué es lo que quieren. Siempre quieren más, 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 y hasta el más rico. Por eso hablamos de los ricos miserables y los ricos honorables. Y qué contradicción que el rico miserable quiere tener más y se siente menos. Y el rico que es honorable cada vez se siente más humilde para sentirse bien con lo que tiene. Nada más y nada menos. Bueno, esta parte del conocimiento de la sexualidad y de la intimidad y de las finanzas son las dos cosas que los vamos a ir tratando, ojalá en seminario, en administración, en talleres, en consejería, amado, para las personas que necesitan eso. Pero ya veis que hay que enseñarle desde pequeño todas estas cosas a los niños para que ellos desde pequeños vayan aprendiendo todas estas cosas que están escritas. Como bien dice, instruye al niño en los secretos del cielo y cuando fuere viejo será un sabio, ¿ya? Entonces, esta manipulación del ego es la propuesta que puede fragmentar a cualquier persona y de cualquier clase social para sacarlo del verdadero camino trazado, porque eso no tiene precio, eso no se vende, no se regala, eso, amado, como podría decirte, se tiene que guardar y atesorar en el corazón, y tienes que ser tan fiel y tienes que ser tan leal con estos principios verdaderos del Creador, que si tú lo aplicas, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es en esencia todo eso, nunca, nunca, jamás de los jamases te va a dejar. Aquí y en la otra vida tampoco. Entonces, amado, a la mayoría de la gente del mundo que no le interesa para nada los secretos del cielo, ni del árbol de la vida, ni de crecer, ya hemos aprendido y hemos visto que YouTube lo único que le interesa es que hagamos videos cortos, porque en Latinoamérica la gente se cansa o se deprime, amado, o se desmaya, o le entra un sueño, amado. Entonces, como que lo dijeron, no, esto es de Dios, esto no es de Dios, que siento que no siento. Entonces ellos no sienten cuando es de Dios, pero sí sienten cuando es algo emocional, porque le hace sentir emociones, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, amado, con esto. Y este pueblo, que nunca, y no es que lo diga yo, amado, ahora vean la historia, o por último vean la película para que se den cuenta que este pueblo nunca recibió nada de Moisés, no le creyeron en nada, amado.
Y toda esa generación murió. Y después cuando se levantó Josué y Caleb con otro espíritu tampoco le creyeron. Que al fin y al cabo pasó el tiempo y después levantaron un rey que no valía nada. Y ahí también cometieron ese grave error de que cuando le dijeron a quién suelto, a Jesús, a Barrabás, eligieron a Barrabás. Este es el problema de todos nosotros, amados. Que si no entendemos, si no queremos crecer, entonces vamos a hacer todas estas chapuzas y vamos a cometer errores garrafales, imperdonables delante de Dios. Entonces este pueblo, que no estaba interesado en las cosas del universo, ni en los secretos del cielo, ni del árbol de la vida, ni en el templo que tenía que construir, porque nunca lo construyeron, pero sí le interesaba el dinero, sí le interesaba el sexo, porque dice, en la palabra dice que las nuevas generaciones, los que nacieron en Egipto, los que nacieron en el desierto, ellos entrarán a la tierra prometida. Entonces, este pueblo que no se le gastaba ni los zapatos, que andaban con ropas reales y andaban con corona, porque esa es la verdadera historia, amado. Lo que pasa es que le pusieron una historia en las películas hollywoodenses cristianas que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces por eso la gente anda más perdida y eso es lo que le predican muchas veces en el púlpito, amado. Y la gente lo cree. Entonces cuando uno viene hablando estas cosas, esta información veraz, no lo cree. Entonces este pueblo usaban sus coronas y sus ropas reales. Este pueblo harto de caminar por el desierto durante 40 años, están por llegar a la tierra prometida, hacia Israel, y están llegando y empiezan a llegar a lugares populados, ¿no? O sea, que hay gente, ¿no? Porque antes estaban solos, caminando en el desierto. Solo era desierto, maná, Moisés, que lo tenía hasta la tusa, todos los días le decía lo mismo y le enseñaba cosas que ellos no querían. Y llegan a un pueblo donde quieren ir a comprar a los mercados, ¿no? Y claro, ciertamente le dicen a la esposa, ¿no? A la compañera, voy a ir a comprar cigarrillo, voy a ir al mercado a dar una vuelta, ¿no? Porque ellos nunca, 40 años caminando en el desierto, nunca habían hablado con otra gente. Entonces, ¿qué le dice Bilam? Le dice, hace que las mujeres de Moab, que eran muy lindas físicamente, muy bellas, de hecho, la protagonista de la historia que se da aquí, el Midrash, dice que era una de las mujeres más lindas que vivió en la historia del mundo, solamente superada por Rachel, solamente superada por Raquel. La cosa es que Bilán le dice que las mujeres de Moab se acerquen a los bordes de la ciudad para que los hombres de Israel las puedan ver y van a empezar a venir al mercado y a comprar cosas y así vas a lograr que se debiliten. Y no solamente dice eso, sino que le dice que los hombres de Israel empezaron a visitar el mercado de Moab, que era un lugar importante en aquella época. Y con tal de estar con esas mujeres, que realmente eran bellas, aceptaban concurrir con ellas a rituales paganos que hacían frente a sus dioses. Oiga, le estoy contando la historia real de lo que verdaderamente pasó en esta historia de Balaam, ¿no? Que usted ve que le dieron cualquier auge en la Biblia, pero nunca le dijeron como hoy usted lo está recibiendo, así que ponga mucha atención, tómese otro vaso de agua, pesque un bocadillo o hágase un pan con mantequilla, con queso y coma un poco para que el cuerpo se entretenga mientras usted está recibiendo algo sumamente importante, porque esto depende de todo lo otro. Al final del video, amado, dejaremos ahí los textos bíblicos donde realmente se dio toda esta historia, pero los dejo, amado, no para que usted diga que ahí fue todo y nada más.
Recuerde que toda la parte del Viejo Testamento está desordenado, entonces les doy una sugerencia de texto, pero que la historia en real, amado, está en los secretos del cielo, en el árbol de la vida, Apocalipsis 22. Cada mes su fruto, ¿ya? Y esto también tiene que ver, amado, con respecto a todas las enfermedades que nacen en el intelecto. Ya esto del dual, el intelecto dual, ¿no? De lo bueno y lo malo, de estar todo el tiempo juzgando las cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado, amado, cuando uno habla de alguien o de algo. Sobre todo en estos meses malos, en donde todo está debilitado, ¿ya? Y aquí donde realmente las palabras cobran fuerza, porque la emoción está, como está dormida, entonces la intención está teniendo fuerza, y aquí donde las células se activan para lo bien o para lo mal. Entonces, amado, la historia de Bilam no queda donde la terminaron, ¿no? Donde lo ponen de tal manera, amado, como que la cosa era fascinante, pero aquí le contaremos lo que realmente pasó, y afírmate que esto es fuerte, de este profeta hechicero, que era poderoso, amado, era poderoso, ¿ya? Pero no más grande que Moisés, y no más grande que el Creador. Y afírmate que esto es fuerte. Entonces cuando Balaam vio a una de las hijas de Balac, que se llamaba Cosbi, cuando vio la belleza física que tenía, le dijo, no hay forma, porque aparte no era solo la belleza que tenía, también era una hechicera igual que el padre, y tenía poderes de ser una mujer sumamente poderosa metafísicamente. Entonces le dijo, no hay forma que ese Moisés se le pueda resistir a esta mujer. Y si no puede haber un hombre en este mundo que se resista a semejante belleza y a los encantos y a los poderes que tiene Cosby, entonces dijo, mándala a que vaya y que no espere hasta que venga al mercado. No creo que Moisés no venga acá al mercado. Y claro que no, porque a él no le interesaba nada más de lo que su padre le daba para él y para su disfrute, nada más. Entonces él no iba al mercado a perder tiempo como los otros varones, los otros príncipes, que prácticamente toda la semana iban al mercado con la intención de ir a comprar, pero en realidad iban a ver las mujeres que eran muy hermosas. Por eso, amado, para el hombre y la mujer esta parte es sumamente importante, porque caen como moscas y prácticamente en la parte de intimidad y en la parte de la finanza, en donde prácticamente se puede manipular todo. Por eso que cuando Dios te dice que sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida, realmente hay que ser fiel. Entonces dice que Él no va a venir como los otros que venían todos los días estos príncipes. Como este líder, Moisés no va a venir al mercado a buscar una medianita, manda a Cosbi que vaya y lo seduzca en el mismo campamento. ¿Qué tal? Entonces Balac le dice a su hija, a la hija, le dice, vas a ir y vas a seducir a Moisés, porque cuando lo logres seducir, todo el poder de ese pueblo se va a derrumbar. Y ojo acá, Bilam sabía la verdad, más que el pueblo loco que le seguía a Moisés. Él sabía con toda la autoridad, él sabía que toda la autoridad estaba en la humildad de Moisés y en el amor que tenía por su prójimo. Nada más, no había otro interés de Moisés para con este mundo. La autoridad era la humildad de Moisés y el amor que tenía por el prójimo. Ya, porque a mucha gente dice, no, hay que amar a Dios, hay que
hay que obedecer a Dios, hay que cantarle a Dios, hay que adorar a Dios, hay que hacer todo Dios y no es eso, hermano. Hay cosas que nosotros tenemos que demostrarle a Dios que es lo que somos y quiénes somos delante de Él. No había otro interés de Moisés para con el mundo, sino esa autoridad estaba en la humildad de Moisés y en el amor que tenía por su prójimo, igualmente como el padre Abraham. Ah, si supieran la historia del padre de la fe, los quedaríamos flipando. Bueno, en cualquier momento vamos a hacer un video especialmente y será un honor hablar de lo que nunca se te fue contado. Lo vas a saber y serás enriquecido, madre mía de mi alma, más que comer pan con chancho. Guácala, ¿no? Hablar de Abraham será un honor, amado, porque no te han contado nada realmente quién era Abraham, qué es lo que hizo y qué legado dejó y qué parte del reino de Dios es lo que él vino a rectificar. Así que atento, amado, porque en cualquier momento lo vamos a hacer. Bueno, hay tanta información, tanta riqueza, tanto perlas preciosas que esperemos que Dios nos dé mucha vida para poder entregar muchas cosas lindas del reino de Dios y del árbol de la vida. Entonces, ella le pregunta a Cosbi, ¿no?, a su padre, Balac, ¿cómo voy a saber quién es Moisés? Obviamente que no había Facebook, no había Instagram, ¿no? Y él le dice, mira, él es el rey del lugar, anda y seguro que lo vas a encontrar, porque él es el rey, es el líder de todos ellos. Y claro, ella lo entendió de esta manera, ¿no? Que todo rey anda con una corona, ¿no? Anda con ropas reales. Y ahora estamos entendiendo que el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, Dios lo ordenó y lo levantó como un pueblo especial, como un real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo de Dios, escogido por Él, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, y lo hizo un pueblo real. Y ellos venían, los príncipes, ¿no?, chapuceros, venían con sus túnicas, con sus ropajes reales, como ellos volaban, amado, porque no se le gastaron sus zapatos, prácticamente llegaban a volar así un poquito más arriba del suelo, prácticamente los llevaba la presencia de Dios. Entonces ellos se creían todo, amado. Ya hemos visto la historia de lo que pasó con los príncipes que Moisés mandó, ¿no? Y todas las chapuzas que se mandaron. Bueno, esta mujer dijo, bueno, si encuentro al rey, estará con su ropaje ahí todo sentado en su asiento real, ¿no? Como todo rey, que nosotros conocemos ya. Pero lo que pasaba es que Moisés era muy discreto, amado, en su forma de vestirse. Siempre pasaba como un estúpido, como un don nadie. Por eso, ¿quién le podía creer? Nadie. Claro, era obvio, porque usted ya se puede dar cuenta cómo va la jugada de esta gente, de esta generación, ¿no? ¿Se acuerda que le conté que cuando nosotros fuimos a una iglesia, a un lugar que nos invitaron y no hubo auto que nos llevara, y llegó un furgón de los grandes sin asiento, porque no sé, apareció justo, y entonces lo sentamos todos atrás en el suelo, junto a mi apóstol Aldo, ¿no?, que está en la gloria del Padre, ¿no?, y mi apóstol Verónica y a los otros pastores sentados todos. Y el apóstol se sentaba, lo sentábamos todos, no había problema. Y el anfitrión, que era un evangelista, que tenía una radio, que tenía un programa radial, que tenía una iglesia y que pertenecía a la iglesia más grande de Chile, dijo, hoy que son humildes ustedes. Y claro, la humildad lo vio como que éramos pobres, ¿no?, estúpidos, como éramos, que no teníamos qué comer. Pero Moisés no era así como los otros príncipes. Moisés no tenía que vestirse de corona, no tenía que vestirse con ropas reales, pues él sabía quién era, ¿ya? Sin embargo, los príncipes de cada uno de las 12 tribus de Israel, que eran uno agrandado, ¿no?,
que ya no son, o sea, prácticamente esa generación se había muerto, porque ya eran los hijos de estos espías y que todavía están aprovechando sus últimos días de príncipe antes de entrar a Israel. Y, lo, y estos muchachos se vestían igual como reyes, que hasta dormían con su vestidura. Entonces la tribu de Simón estaba justo en la tienda del encuentro en el tabernáculo trayendo su sacrificio, y ella llega y ve a uno de ellos vestido con una capa y con una corona como un rey, ¿no? Y dice, este debe ser Moisés. Y claro, va y lo mira a los ojos. ¿Y qué cree que pasa? ¿Qué cree que le pasa a estos chapuceros débiles que iban por el desierto como príncipes? Los seduce instantáneamente. Así de fácil, nada más. O sea, se vendían por nada. Por eso que a veces hasta por una cerveza, por un plato de poroto, la gente se vende, ¿no? Ya vemos lo que le pasó a Isaú con el Jacob. Bueno, esta mujer hermosa lo seduce instantáneamente y él la toma y tiene relaciones sexuales inmediatamente sobre el Mizcán, o sea, sobre el altar de la tienda. Entonces, amado, y en la Torah no nombra a estas personas, sino que le dice hubo un israelita y un medianita. Y no los nombra porque, claro, nosotros ahora le decimos que como estaban vestidos como príncipe, con corona y todo, y no lo dice tal, solo dice una israelita con una princesa, con una medianita, a la hora que les tocaba el rezo o el sacrificio que hacían por cada tribu, ¿no? Obviamente Moisés era un tipo sumamente humilde, amado, pero esa humildad no tiene nada que ver con pobreza, ¿ya? Esa humildad de que teniéndolo todo, amado, no, no significa nada, sino que es un buen administrador. Entonces, sobre el altar donde se hacían los sacrificios, la cosa que todo queda petrificado, amado. Nadie sabe qué hacer. Moisés y Aarón, incluido, estaban viendo toda esta situación. Y te das cuenta que a veces la cosa no se reacciona al momento, ¿no? Y a veces es mejor y a veces también no es bueno, pero normalmente cuando hay una cosa importante es mejor esperar 10 segundos, contar hasta 10 para no cometer chapuza, ¿no? Pero percibe que lo que ellos están haciendo, ¿no? En el espíritu, ¿no? Por eso esto es importante, amado, que a veces la gente si no sabe esto, el hombre y la mujer, prácticamente se producen verdaderas roturas que son dificilísimas de arreglar en el tiempo, en el mundo, amado. Son verdaderos daños que le hacen al reino animal, reino vegetal y reino mineral. Entonces, cuando está pasando esta cosa y ellos están teniendo la relación, ¿no? Las cosas empiezan a ver que se está empezando a morir gente en el campamento. Está la negatividad que están trayendo que cualquiera que con un poquito de debilidad en su estado espiritual, con cual venían ellos en el desierto, acuérdense que nunca obedecieron a Moisés, no les interesaban las cosas espirituales, entonces no estaban bien fortalecidos para poder detener la negatividad que se estaba produciendo en el altar. La cosa es que Dios se enoja y manda una plaga y se muere un montón de gente. Esto es típico y pasa cada vez que lo sacan a Dios de sus casillas. Pero termina diciendo el versículo 6 del capítulo 25, al final de la porción de Balac, termina diciendo lo siguiente: mientras tanto, resulta que una israelita llevó a una princesa de Medián ante sus hermanos para cohabitar con ella a la vista de Moisés y a la vista de toda la comunidad de Israel. Y estaban llorando en la tienda del encuentro por lo que estaban viendo que sucedía. Pero cuando Pinja, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, el sumo sacerdote, vio lo que estaba pasando, empuñó una lanza a Roma
que es una palabra que es muy poco común en la Torá, que es la lanza que había utilizado Moisés para curar a la gente. Esa lanza que tenía la serpiente de cobre encima, ¿se acuerdan? Es la lanza que había utilizado Moisés para curar a las personas que lo picaban de serpiente. Esa lanza en que Moisés utilizó, que Dios le dijo que levantara una lanza y que una serpiente y mirara a la serpiente, es que cada vez que Israel le llegaba estas plagas, esta lanza que usó Moisés en el camino que le hacía llegar a Israel, una de las plagas que le cae, empiezan a hacer serpientes en todas partes y los vienen y le pican y le preguntan qué hacíamos, qué haremos con esto. ¿Y por qué les pasa esto? Porque no fue que Dios los castigó y que le mandó una plaga de serpiente. ¿Por qué no le daba un paro cardíaco a todo y era una más efectiva, más rápida, ¿no? Para que si nosotros entendiéramos que Dios le estaba mandando una plaga, porque los quería matar. Lo que sucede, amado, en esta historia es que cuando la gente se arrepiente, Moisés le dice a Dios, ¿y ahora qué hago con esta gente que están arrepentidos, pero se están muriendo envenenados? Entonces Dios le dice, agarra una lanza, otra vez romas, y ponele una serpiente de cobre enroscada arriba y salgan y muéstrasela en el campamento. Quien sea que la haya picado, una serpiente, que mire la serpiente de cobre. Ese va a ser el antídoto. O sea, supone cuando te pica una serpiente, no tiene que... El mismo antídoto de la serpiente es la que usan para sanarte. Hacen ese suero antiofílico, sino que con el solamente mirar, las serpientes se curaban. Bueno, de ahí surge el símbolo de la medicina hasta el día de hoy. Este símbolo de la medicina, esta lanza con la serpiente enroscada arriba, se trataba de que ellos estaban por entrar a la tierra de Israel, ellos estaban por entrar a la bendición, y estos tipos no aprendían, estas personas no aprendían, este pueblo no aprendía. Entonces tenía que ser obvio que tuvieran que ver de qué estaban enfermos. Ellos en realidad, cuando se empezaron a quejar una y otra vez, ¿por qué no los dejaste en Egipto? Esto y lo otro, empezaron a salir las serpientes por afinidad de forma. El mensaje que le estaba tratando de entregar es que ustedes de lo que están enfermos es de serpiente, y de lo que la gente se enferma es de serpiente. O sea, del intelecto de lo bueno y lo malo. Eso significa esa serpiente enroscada que aparece como símbolo de la medicina, en el hospital, en las farmacias. La gente se enferma por el intelecto de lo bueno y lo malo, en que juzga y condena y juzga. Bueno, y faltaban 10 días para llegar a Israel, y porque no hay qué cosa por qué quejarse, y ya se están quejando en Israel. Lo que no tenían era comida. Y no era que no tenían comida, tenían comida, pero ya estaban hartos, ¿no? Veían que ya habían poblaciones, barrios y cosas ahí donde podían ir a comprar comida. Esto pasa igual como la mujer de Lot. Le gustó lo de afuera, no lo de adentro del espíritu. Y Moisés siempre quiso y siempre quería que siguieran comiendo maná. Y sabes, amados, que el maná es lo que siempre deberíamos comer. El maná, los secretos del cielo, siempre deberíamos comerlo. Pero no, yo quiero lo que tienen allá, en Moab. Yo quiero comida de ese pueblo y no del maná del cielo. Entonces atrajeron animales que se los coman, pues atrajeron serpientes, porque
de lo que más enferma al ser humano es de eso, de serpiente. Por eso el antídoto o el símbolo de la medicina es para eso de la serpiente que está enroscada en esa lanza, es el antídoto y el símbolo de la medicina. Por eso había tanta negatividad en ese momento que se estaba propagando y los estaba matando a todos. Y sabiendo que una de las condiciones para ser sumo sacerdote es que una persona nunca, un sacerdote nunca pudo haber matado a alguien. De hecho, si matas a alguien pierdes el derecho de ser sumo sacerdote. Pero este varón toma una lanza, Roma, y los mata. Es decir, hace un acto de sacrificio. Sacrifica su futuro y hoy el mundo, hay mucha gente que justifica esto, el matar, el tirar piedra en Shabbat. O otros judíos que rompen Shabbat y ya no lo hacen. Y cuando les pregunta por qué lo hacen, le dicen es por Pinja, por la lanza que usó para matar a esa medianita en el altar. Porque fíjate que por ser celoso de las cosas de Dios lo hizo. No es porque hay que ser celoso de las cosas de Dios. Eso no es lo que realmente Dios los quiso hacer entender. Deje que Dios sea el solito de lo que Él hace y cuida, porque lo cuida muy bien. Vienen las promesas, dice que todo aquel que se levante con uno de estos pequeños, me lo hacen a mí. Y aquel que no recibe a un profeta, no recibe esa recompensa de profeta. O si no te reciben, y si hay cuántas promesas directas para todos aquellos que le aman, y los guerreros saben a quién tienen que obedecer. Y por eso también está esta palabra que dice no, que hay que ser celoso de las cosas de Dios, por todas estas historias que cuentan en los mensajes evangelísticos, ¿no? Cuentan esto, como que el celo de Dios, ¿no? Por ser celoso. Y aquí le estamos explicando verdaderamente, de una manera a lo mejor un poquito extraña, pero bien veraz, para que ustedes sepan verdaderamente qué es lo que realmente pasó en ese episodio de Balaam, de Pinjas y del altar y de Moisés, ¿no? Y claro que esto cualquiera lo toma y ya cree que Dios lo cuidará. Y hay condiciones para eso, amado, y no es difícil. Porque dice para aquellos que le aman, para aquellos que le honran. Y si no honran al que ven, para lo que estén haciendo, ¿cómo lo harán para el que no ven, no? Pero todos cumplen ciertos requisitos y condiciones para que Dios sea su cuidador y sea Él el celoso, ¿no? También esto es extraño, amado, porque hay una cuenta, ¿no? Hacer un censo otra vez. Esto lo hemos explicado antes, pero siempre el tema de ser contado es de que uno tiene que saber que puede ser contado. Es decir, que hay por lo menos una persona más en el mundo que puede contar contigo incondicionalmente. Una de las claves de la salud para un individuo es saber que es importante que él esté sano. ¿Por qué? Porque hay alguien que depende 100% de él. Saber que alguien puede contar contigo, no que tú puedes contar con alguien incondicionalmente, porque esto es como un edificio bien coordinado, ¿no? Iba a decir cadena, pero no es cadena. Ya es el bienestar de otra persona y estoy seguro de que hay alguien que garantiza el mío y por ende puedo ocuparme absolutamente y altruistamente de otros sin tener que pensar en mí, porque seguro que hay alguien que se va a ocupar de mí. ¿Quién es? No importa. Mi función, mi trabajo es saber quién puede contar conmigo, no con quién yo puedo contar, porque el ser contado es poder ser contado. Y esta idea
Estos no tenían la conciencia y murieron, pero los que quedan, podemos contar con ellos y uno que tiene que hacerse esa pregunta. Si hay alguien, por lo menos una persona en el mundo por quien es sumamente importante que uno esté sano, porque esa persona solo cuenta contigo y puede contar contigo incondicionalmente. No hace falta que sea alguien a quien ayudes todos los días, pero tiene que haber alguien que sabes que cuando levantas el teléfono y te dice buenos días, porque te quiero contar algo, que no importa lo que estés haciendo, dejes eso y lo escuche. Esto es más profundo, pero seguiremos entregando más información de valor para avanzar en victoria. Y ahora que comenzamos una nueva etapa, una nueva manera de ver las cosas, no como esclavo, no como ignorante, no como religioso, sino como seres de luz, seres de energía y seres de poder, de gloria y de alabanza. Es importante ser contado, amado. O sea, que alguien cuenta contigo incondicionalmente. No que alguien busque si puedes contar con alguien. No, que tú sepas que hay alguien que cuenta contigo incondicionalmente. Si tú sabes eso o te enteras, entonces eres bienaventurada porque nadie más lo va a hacer en esta vida. Los vemos en el próximo video. ¿Buscas paz después de los 40? Sana tu interior con esta guía. Empieza hoy tu camino. Ni siquiera, o sea, la gente que tiene que llegar al templo no tiene que llegar con esa mentalidad de esclavo, no tiene que llegar con esa mentalidad, amado, buscando las bendiciones de Dios. El que tiene que llegar a la casa de oración tiene que llegar con ese plan, ese proyecto divino para engrandecer ese lugar, para poder entregar lo que Dios le tiene a él, lo que él ha recibido de gracia, lo que él ha conseguido en todos esos años, lo que él ha aprendido. Tiene que llegar, si es que a lo mejor andaba por ahí perdido, pero hemos bajado de nivel a tal punto a la gente. Entonces la gente la llamamos porque está enferma, porque está tribulada, porque está angustiada. Vengan todos los enfermos, porque supuestamente Jesús es amigo de los enfermos y de los atribulados, de los angustiados, de los pobres, de los raquíticos, de todo lo más bajo que hay, ¿me entiendes? Y no digo que eso no puede ser. Atento a la información de valor. Recuerda, el futuro ha llegado.